Hallelujah, halalu, el bagocho, el bagocho. Hallelujah, halalu. Besrat Hashem, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, haciendo continuación con lo que empezamos anoche. En la clase de anoche estamos estudiando el tema de la emuná. Bienvenidos a todos que en esta hora se conectan. Seguimos transmitiendo desde las montañas de Shomron. Ok. Besrat Hashem, como dijimos anoche, buenos días. Acá en Israel amanece muy temprano. A los que están conectados, se están conectando en Colombia, muchos saludos. Anoche hubo también varios alumnos de varias partes del mundo en el horario de anoche. Y bienvenidos de nuevo a otra clase más. Besrat Hashem, con la ayuda de Dios vamos a tratar de continuar con nuestro tema, este tema tan importante, tan clave, el cual con el favor de Dios va a traer mucha claridad acerca de ideas, de conceptos que necesitamos saber. La siguiente clase la hacemos con el favor de Dios haya refuah shelema, sanación completa para la señora Graciela Bat Rachel y para la señora Miriam Bat Sara. Todos aquellos que estén interesados en que haya los shiurim que por el mérito de nuestro estudio Hashem se apiade de algún familiar para su sanación o para el Leilui Nishmat, para la elevación del alma de alguna persona, lo pueden nombrar y se va a hacer mención aquí en el shiur. Otra vez de nuevo, mucha alegría, me da alegría poderme conectar con ustedes, es un honor. Es una gran alegría para mí poder empezar a seguir compartiendo Torah desde Israel. Estamos, así como les dije, desde las montañas de Benjamín, lo que hoy estamos aquí muy cerca de Jerusalén, a unos 20 minutos de Jerusalén, de la ciudad antigua también, estamos muy cerca. Y esto es lo que en el territorio, en lo que hoy en día se conoce que fue el territorio de Benjamín. Estamos en Samaria y Shomron. Estamos en lo que se conoce actualmente así. Ya dijimos entonces, para continuar y entrar en materia, lo que nos compete en nuestra clase, seguimos estudiando el Perek, el Akdamá, el Perek Helek de Rabbi Moshe Ben Maimón. Anoche estuvimos hablando un poco acerca de la importancia de este tema, de estudiar y de profundizar este tema. Muchas veces caemos es muy común el hecho de que caemos en el error de pensar que todo es obvio, que este tema es obvio, que está claro. Las personas a veces, muchas veces, con el solo hecho de decir, sí, emuná, fe, es creer en Dios, creer que existe algo. Para nosotros es muy importante saber que en el judaísmo, la Torá, se fundamentó siempre en que nosotros tratemos de alcanzar la mayor capacidad de comprensión, la mayor claridad de comprensión acerca del tema que sea. Lo vimos en las clases pasadas. Una de las características principales del Yehudí es que cuando inclusive le hacen una pregunta, ¿cómo respondemos? Con otra pregunta, porque queremos saber, queremos profundizar. Así fue enseñado desde nuestros antiguos, nuestros antepasados, los patriarcas. Ya conocemos muchas historias acerca de uno de los patriarcas en la Torá, el patriarca Abraham, quienes leyeron el libro de Génesis. Yo creo que la mayoría aquí lo hicieron. Ahí está parte, y nuestros sabios a través de los Midrashim nos explican cómo fue el proceso, cómo nuestro padre Abraham desentrañó, aprendió a conocer la emuná, aprendió a conocer a Dios y acercarse a Dios a través de la emuná, a través del ejercicio de la emuná, que es inclusive hasta el día de hoy el sistema que nosotros conservamos. Abraham Avinu por eso es llamado uno de los patriarcas, uno de los tres patriarcas, el primero de los patriarcas. ¿Por qué? Porque la iniciativa de él
la manera, la visión en que él integró al mundo como un sistema para poder acercarse y conocer a Hashem, hasta el día de hoy persiste. Cada uno de nosotros puede entrar por diferentes caminos, pero una de las maneras en cómo nosotros podemos comenzar ese acercamiento, ese proceso de integración de este sentimiento que es y de esta sabiduría, de este fundamento que tenemos que integrar, está basado en el sistema que nos legó nuestro patriarca Abraham. El sistema simplemente viene de una manera sencilla y es a través del análisis del entorno que nos rodea. Así también hoy en día lo trae el Rambam, explicado en varios de sus libros. Hay diferentes métodos que hoy en día también se aplican. Está el método de Rabbeinu Bejaía, el escritor del Jobot Alevavot, del deber de los corazones. Hay diferentes maneras. Por ejemplo, la Ye dice que uno de los métodos en cómo la persona debe ampliar y aumentar su emuná es a través de abandonar todas las cosas que le impiden empezar ese acercamiento o encaminarse hacia ese objetivo que es acercarse a Hashem, conocer a Hashem. El Rambam, porque lo que acabamos de hablar, que fue el sistema que nos legó nuestro patriarca Abraham, que es a través de la observación de los medios o del entorno que nos rodea, cuando nosotros nos percatamos y de una manera sencilla empezamos a dar un análisis acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, de cómo está ordenado toda la creación a nuestro alrededor, de cómo funciona el ordenamiento, lo maravilloso de cada una de las cosas que nos rodean, hablando de la naturaleza, hablando de nuestra casa, hablando de nuestro sistema físico, corporal, de cómo funciona también, que son grandes maravillas. De esa manera el hombre puede ir desentrañando también. Y es más, así fue como hizo Abraham Avinu. De Abraham Avinu se cuenta que él, cuando era un niño todavía, sus padres le tuvieron que esconderlo, dicen los Midrashim, así nos cuentan en la Torá, por causa de que ya cuando inclusive muy pequeño fue en contra de lo que su padre promulgaba. El padre de Abraham Avinu era Terah, y es conocida la famosa historia de que Terah, el papá de él, tenía una tienda de muñecos, una tienda de ídolos, vendía a dioses. En ese tiempo la creencia era comprar Dios. Yo voy a la tienda, hoy en día mucha gente tiene todo tipo de dioses y así actúa. Va a la tienda y compra algo que representa para él el mayor de los bienes. Compra un carro, compra una casa, qué sé yo. Y la gente a veces cree que esto es el mayor bien, que esto es Dios, o mucha gente está en el dinero, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero Abraham Avinu se cuestionaba. Su papá vendía dioses, tenía una tienda de dioses. ¿Cómo es posible tener una tienda de dioses? Sí, él tallaba, hacía todo tipo de imágenes con diferentes materiales de acuerdo a los gustos, a las tendencias. Utilizaba todo tipo de marketing para publicitar su tienda de dioses. Y bueno, Abraham Avinu en su nivel de conciencia en aquella época. Por eso es tan importante, él es una piedra fundamental para nosotros. Él comienza a desarrollar todo un tipo de pensamiento, a cuestionarse el porqué de su existencia, de cómo esa existencia puede llegar a tener un sentido, que es parte fundamental de nosotros estudiar este tema. Cuando nosotros profundizamos en el tema de la emuná, podemos dar un sentido adecuado, real, coherente a nuestra vida. Todas las confusiones que nos trae la cotidianidad, la rutina, la inercia, o simplemente las preocupaciones o el afán, y a cada uno en su nivel, obviamente que no hacen sino que extraviar muchas veces a las personas de ese objetivo, de poder encontrar cuáles son esas grandes respuestas a esos cuestionamientos. Y este tema de para profundizar este tema de la emuná, pues obviamente que trae claridad sobre esos conceptos. Y así pasó con Abraham Avinu. Abraham Avinu empezó a cuestionarse. Bueno, dicen que el Dios es el sol. Cuando llegó la tarde y cayó el sol, y se escondió el sol, dijo, no puede ser que Dios sea el sol, porque el sol se fue a dormir. ¿Dónde está el sol?
Dios, si Dios es Dios, tiene que estar en todo momento. Entonces, cuando salió la luna, pensó que era la luna. Con la luna también ocurrió lo mismo. Llegó la mañana y se fue a dormir. No está. Entonces, él por descarte y por el análisis y por ver el funcionamiento también, llegó a la conclusión de que existe un ser todopoderoso. Llegó a una conclusión clara acerca de la idea de Dios. Esto hace, y esto es uno de los objetivos que tenemos cuando estudiamos en Emuná. El Rab Israel Salanter en su famoso compendio de ética, que fue que fue un precursor del movimiento de la ética hace algunos siglos ya, él decía que las personas tenemos que hacer un ejercicio básico. Así como cuando nosotros deseamos algo y ponemos nuestra voluntad en ese algo y ponemos nuestro deseo en buscar ese algo, así también cuando nosotros tenemos deseos de buscar la verdad, de encontrar algo que llene nuestras expectativas, de sentir algo que es verdadero, entonces también tenemos que desearlo de una manera sencilla, clara, y allí es donde viene el consejo grande de este gran rap que decía que cuando uno necesite emuná, fe, entonces sencillamente pedir emuná, fe, quiero emuná, deseo tener emuná, necesito tener emuná, amo tener emuná, así era el consejo, y cada vez que la persona necesite algo en ese aspecto espiritual, que lo pida a Dios, ¿ya? Y esa es una de las maneras en cómo también se van a abrir los canales, se van a abrir las puertas de la comprensión. Besrat Hashem. Entonces, este tema tiene mucha importancia, mucha implicancia para nosotros, para la manera en cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros afrontamos la vida. Anoche hablamos que en palabras del Rab Arush, en uno de sus comentarios que alguna vez vi, en una de sus visitas, él hablaba de lo importante que era cultivar, ejercitar la emuná. Ya vamos a ver por qué este tema es muy importante antes de empezar, querer saber cosas más profundas. La gente hoy en día, existe todo tipo de mercadeo, con todo tipo de conocimientos, y hay gente que en un lugar va y le enseñan cabla, le enseñan cosas que, bueno, no, es también parte de la sed que estuvimos hablando hace dos clases, la semana pasada, acerca de que cuando la persona tiene sed es muy peligroso. Decía un gran rap de hace siglos, de hace más o menos unos 80, 70 años, que la época en que vivimos es una época que a pesar de que hay mucha sed de conocimiento, es peligroso también. ¿Por qué? Porque las personas en su sed de conocimiento pueden, a la hora que les ofrecen algo, pueden llegar a tomarlo y tal vez eso no sea beneficioso para la persona. Por eso mismo también entonces hay que ser cuidadoso a la hora de buscar. Hoy hay todo tipo de cosas comerciales, todo tipo de cosas, menos en el deseo de querer hacer el bien a las personas. ¿Y esto por qué? Porque pues otra vez, en ese sentido funciona el Dios dinero, el Dios Kesef. Acá es Kesef. Ya vemos entonces que es muy necesario que nosotros profundicemos en este tema de la emuná, de la fe. Entonces, para continuar con nuestro estudio, otra vez recalcamos que el libro que estamos estudiando es el Agdamá, el Perek Helek, de Rabbi Moshe ben Maimónides. Él empieza en su método de estudio, de profundizar en la emuná, descartando o poniendo sobre la mesa el aspecto de 5 tipos de grupos de personas que consideran el objetivo del ser humano en este mundo, o de recibir el máximo bien de una manera equivocada. El primer grupo que vimos, que explicó el Rambam, fue el grupo que considera que el objetivo final es el jardín del Edén, es retornar a ese estado paradisiaco de placer, donde se come y se bebe y que no hay preocupaciones, y entrar a un lugar específico donde hay castillos, donde hay cosas lujosas. Eso para él, no sé, o sea, no difiere mucho del deseo que tienen muchas personas a este nivel muy, físico, básico. El deseo del alma, al final, el Rambam va a hacer aclaración sobre eso, es al final, en lo profundo, es conectarse con lo eterno. Es el Olam Haba, el mundo por venir. Entonces, en relación con eso, este grupo que dice que el jardín del Edén es el mayor objetivo y el mayor castigo, entonces es ir al infierno, como lo denominan en muchas creencias,
Entonces no es una idea apropiada, no es una idea que esté acorde con la realidad. El objetivo, este lugar que para nosotros en la Torah es un lugar físico que Dios construyó, no es el objetivo final, que lleguemos a ese paraíso. Por eso aquí podemos hacer un paréntesis de por qué también las personas llegan a estas conclusiones. Pero si yo leí que ese es lo ideal, encontré un capítulo en esto, la gente cuando habla de esto se apoya en los textos de la Torah, también se apoya en los textos del Tanaj. Entonces, que allí dice que que allá es el lugar donde tenemos que retornar a cómo era Adán en el principio, en el paraíso. Entonces, hay gente que se confunde porque no hay una debida comprensión de lo que se quiso decir, de lo que la Torah quiso decir o de lo que los sabios quisieron decir. Anoche estuvimos hablando un poco acerca yo creo que algunos ya lo conocen, de los 4 niveles de comprensión que tiene la Torah. Eso se denomina Pardes en hebreo. Pardes significa prado, es el acrónimo de 4 letras, que cada una de esas letras representa un nivel. El Pardes, empezando por la P, hace referencia al Peshat, que es lo literal, la manera literal en como yo entiendo cuando leo un verso, una frase, qué es lo que dice ahí, lo entiendo de manera literal. Por ejemplo, y la mesa era negra, yo sé que la mesa es negra, entonces eso es lo literal. Después la letra Resh hace referencia al Remez. El Remez ya es una analogía, ya es una metáfora, ya de lo que yo logro entender. Como por ejemplo, cuando la Torah me habla de que el hombre, que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, eso, la Torah quiere hacer una metáfora acerca de lo que el hombre tiene que hacer, porque en realidad de una manera literal no podría entender este verso de la Torah. De entender de manera literal que yo tengo que abrir el corazón, la persona tiene que abrir el corazón, hacer una operación, una cirugía abierta del corazón, retirar algo que no está allí, quitar la grasa, qué sé yo, algo así similar a lo que se hace en la circuncisión, que es retirar una parte específica de piel. Entonces, no tiene sentido entenderlo de una manera literal. ¿Por qué? Porque lo que la Torah no quiere allí es decirnos que en realidad, así como en la circuncisión hay algo que se retira, el hombre también tiene que retirar algo que no está bien o que no está puesto en su corazón. El corazón hace alusión al sentimiento. El corazón hace alusión también a la emoción. Entonces, cuando hay sentimientos y emociones, dice, y Hashem dice, quiere que circuncidemos el corazón, quiere que quitemos aquello que no nos deja llegar más profundamente a un nivel de contacto con él, a un nivel de contacto con nuestro prójimo, con nuestras personas más cercanas, que cambiemos algo. Y eso es un remez. Ese es el segundo nivel. Cuando en este tipo de niveles de estudio de Torah hay una comprensión equivocada, no hay una orientación adecuada, entonces las personas llegan a todo tipo de conclusiones equivocadas, como en el teléfono roto. Alguien lee algo, estudió algo o escuchó algo de alguien que sabe, alguien que le está explicando, y esta persona va y comenta con otros. Oye, estudiamos esto y él ahorita aumenta varias ideas de su propia conclusión o experimentación. Y cuando ya habla esto, el segundo que lo recibe ya con algo que fue cambiado. Y así también el segundo, cuando lo transmite con algo también. Este es el famoso teléfono roto. Hoy, a pesar de que tenemos todo tipo de comunicaciones satelitales, celulares, tenemos de todo tipo, sigue existiendo el teléfono roto. Ese es parte de nuestro trabajo en este mundo. Separar, hacer una aclaración entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Hoy, así como lo dijimos, es un mundo de la mezcla. Ese fue el gran problema que pasó con Adán Arishon, Adán el primero, en el libro de Génesis. Ahí está explicado que Adán Arishon tomó del árbol del conocimiento. No es que tomó la manzana, el árbol prohibido, se comió una manzana también. Esa es una manera literal de entender el pasuk, de entender los versos que están allí. Ya él tomó, dice, nuestros sabios explican que en el momento que él probó de este árbol, el conocimiento del bien y del mal, que estaba todavía vedado para él, no era tiempo para él, entonces simplemente lo que ocurrió en su interior, en su nivel de conciencia, fue un cambio. Ahorita las cosas estaban mezcladas, que es lo que sucede hoy. Nuestro trabajo hoy en día
Y parte de eso se va a hacer con la aclaración de la emuná, de los conceptos básicos de la fe, cómo yo tengo que creer, cómo tengo que percibir este mundo, que va a ser el objetivo al final del proceso de yo aprender la emuná, cómo yo veo este mundo, cómo yo me relaciono con este mundo en el que estoy incluido, en el que Hashem me puso, y cómo eso también va a repercutir en mi relación con Dios y va a cambiar todo de mi vida, de mis acciones, mi manera de ver, para prepararme hacia ese bien que Hashem, que Dios bendito, y Baraj en su bondad quiere entregarnos. La emuná es simplemente la herramienta para nosotros reparar. Oigan bien esto porque es muy importante. Mucha gente a veces se confunde pensando que para qué, no, que no hay necesidad, que ya con solo saber, no, que cada uno en su nivel. Pero esta es básicamente la herramienta para nosotros reparar nuestros instrumentos de recepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en verdad queremos hacernos meritorios de recibir un bien grande, que es el deseo de todo ser humano donde nosotros vamos, nos lo vamos a encontrar con el deseo de estar mejor, de estar bien. Así nos hizo el santo bendito sea. El santo bendito sea, y oigan esto, mucha gente, porque vamos desencadenando los temas, mucha gente hoy en día piensa que el máximo bien es o alcanzar la carrera. Hay dos motivaciones principales que mueven al hombre. Esto lo escuché del Rav Malé, en uno de sus shibrim del mes de Elul, en el cual estamos llegando. Una de ellas es que la motivación principal, las dos motivaciones principales que tienen que todas las acciones básicamente hoy en día, para los que saben y los que no saben, que mueven a la persona, son dos básicamente. Una tiene que ver con la sexualidad y otra tiene que ver con la consecución de ser reconocido o de recibir honores. Básicamente estas dos motivaciones son las que rigen hoy el mundo. O sea que la mayoría de las personas, el grosso de las personas en todas las naciones, por decirlo así, siempre van detrás de esas cosas y su esfuerzo está concentrado, orientado hacia alcanzar estos dos tipos de placeres. ¿Y por qué es así? Porque sencillamente Dios creó al hombre con el deseo. Dios, ¿para qué creó al hombre? El hombre, ¿cuál tiene que ser el objetivo del hombre? El objetivo del hombre, y Dios lo creó así, es recibir el bien. Esa también es una respuesta para cuando las personas se preguntan ¿por qué Dios creó el mundo? Nuestros sabios nos dan varias explicaciones, y una de ellas es que Dios creó el mundo porque Dios es un dador. Dios quiere dar, quiere entregar, quiere hacer el bien. Una de esas cosas es que nosotros seamos capacitados, que estemos capacitados para recibir ese bien. Entonces, esto solamente se llega a hacer cuando nosotros aclaramos los conceptos que el Rambam nos va a esclarecer también en este libro, parte de ellos, y que queremos que a futuro también sea integrado en nuestra comprensión, nuestro conocimiento, y así es, hay una también forma de desarrollar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces, eso hace parte también del trabajo que se hace cuando nosotros separamos, cuando nosotros hacemos diferenciación entre lo que es verdad y lo que no es tan verdad, entre lo que es correcto y no correcto. Y en un nivel más, en un nivel no tan profundo, de una manera más subjetiva, lo que es bueno y lo que es malo, que también es otro nivel ya, porque ahí ya entra otro tema, ya lo que es bueno y malo es subjetivo. Hacia el final, la moral, lo que tienes que hacernos reconocer es qué es verdadero y qué no lo es. Eso es parte del trabajo, que salgamos de esa confusión. Entonces, en el ejercicio del estudio, el Rambam quiere entrar primero a explicarnos por qué hay todo tipo de confusiones en la comprensión de estos conceptos, en la manera en cómo yo me relaciono con mi creencia, con mi saber, con las cosas que tengo como certeras, que están asentadas con certeza en mi alma, ¿verdad? Y que me hacen también reaccionar de diferentes tipos. En la manera en que nosotros aprendamos a educar todos esos conceptos, esas ideas, vamos también a aprender a reaccionar. Muchas veces sabemos que vamos a estar metidos en todo tipo de situaciones, pero solamente con emuná tenemos las herramientas necesarias para responder, para reaccionar adecuadamente a esas situaciones.
Llámenlas, así como llaman algunos, situaciones buenas, otros como las llaman no tan buenas. Hay quienes dicen la situación está mala. Todo esto está relacionado con el nivel de emuná de la persona. Y esto es lo que vamos a hablar a continuación también en las clases siguientes. Entonces, este es parte del trabajo que se quiere realizar así, aquí con estas clases. Entonces, ¿por qué venía también esto? Porque el Rambam quiere hacer aclaración primeramente, de conceptos cerrados. Entonces, hablamos del pardes, el peshat o el nivel literal, que hace relación a la letra P. Es la manera sencilla como yo entiendo. El remes ya es una alegoría, una analogía, una comparación. Ya hablamos el tema o hablamos el ejemplo de circuncidar el corazón. No se puede entender de manera literal. Luego de eso está otro nivel de entendimiento de la Torah, que es el drash. Pardes, la Dalet, hace referencia al nivel de entendimiento que tiene que ver con una exégesis que se hace ya. Es un nivel más profundo que la persona va adquiriendo a través del estudio y donde puede deducir a veces de una idea que no está de manera literal, pero que puede concluir, y eso es de ahí donde viene la palabra midrashim también. Los midrashim fueron exégesis que hicieron nuestros sabios acerca de un pasuk específico, de la manera de entender. Un ejemplo básico lo encontramos cuando la Torah narra, por ejemplo, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, Hashem los liberó. Un ejemplo del Rosh. De ahí viene la palabra también Midrash, que hace alusión o está conectado con estudio más profundo. Nosotros los lugares donde estudiamos les llamamos el Bet Midrash. El Bet Midrash es el lugar donde vamos a dilucidar las leyes, donde vamos a dilucidar más profundamente lo que está en los textos escritos, la voluntad de Hashem. Entonces tiene que haber un ejemplo del Drosh para continuar para poder entender cómo funciona este nivel de comprensión. Es, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Hay una palabra específica que dice, y salieron hamushim. ¿Qué significa hamushim? Hamushim dice, la Torah fue traducido como salieron armados. Eso significa literalmente. Aquí uno cuando va a entrar al supermercado, por lo general siempre hay un shomer, un vigilante. Entonces le preguntan, ¿atajamush? Esa es una de las preguntas, si estás armado, tienes armas. O también otra palabra, neshek, esa que tiene otra connotación. Pero le preguntan si está armado. Así también la Torah dijo, salieron armados, hamushim. Los sabios desentrañaron de aquí, hacen un drash, un análisis profundo. Dice, no lea hamushim como hicieron que salieron armados, sino que lee hamishim y cambian una de las nekudot, de los puntos, una de las vocales. No que la cambien, porque en el texto de nosotros, en el texto de la Torah, no hay vocales. La puntuación que se adhiere, que son lo que se conoce hoy los nekudot, que se adhirieron y que son para conservar la pronunciación específica de cómo fue dada la Torah. Entonces, en ese sentido, dice, no lo leas con este punto, sino léelo con otro, porque nosotros no tenemos vocales en los textos, en los textos hebreos, en la Torah misma no hay vocales, no hay estos puntos fueron adicionados solamente para conservar el Masoret, la tradición de cómo se lee, con qué entonación, con qué vocal va. Entonces, cuando los sabios dicen y juegan con por decirlo así, juegan desentrañando los misterios introducidos dentro de la Torah, dicen, no leas hamushim, lee hamishim. Y salieron hamishim. Y cuando hacen este drash acerca de cómo comprender este pasuk, entonces dice, si salieron hamishim, quiere decir que una quinta parte del pueblo salió de Egipto. ¿Ya? Y eso es un drash. Eso es un ejemplo claro de cómo, profundizando en el sentido de las palabras, se puede entender de esta manera o se puede entender de esta otra manera. En este tipo de nivel o en este tipo de análisis es cuando las personas, al no tener una orientación adecuada, llegan a confundirse. Y estos 5 tipos de confusiones es de los que nos está hablando el Rambam ahorita en su introducción. Y el cuarto nivel es el nivel del Sod. Pardes, letra Samech,
El Sod hace alusión a lo que ya está interno, a lo que requiere de muchos años de trabajo, de muchos años de limpieza, de muchos años de ejercicio en el estudio profundo para comprender los misterios más. Hay gente que empieza al revés. Hoy en día tenemos gente que empezó por el Sod, creyendo que sin una preparación previa puede entender los grandes misterios, puede profundizar. Y esto es como tratar de jugar con no sé, con algo que está por fuera del alcance de la capacidad de la persona. Entonces puede llegar incluso a ser peligroso. Todas estas cosas que hoy vemos, que encontramos de manera comercial, de manera, haga tal curso, deposite tanto dinero y le vamos a aclararle, entonces, y le vamos a dar la solución a sus problemas y esto, y todo funciona en este mismo sentido, el teléfono roto. Estudie la Kabbalah que le tenemos aquí, póngase y empiece a decir tales cosas, y vemos que la gente inclusive empieza a tomar actitudes de una manera, actitudes y acciones, y empieza a hacer todo tipo de cosas, inclusive raras. Para nosotros, la gente puede pensar, pero ustedes que se colocan tefilín, ¿qué hacen y qué van los rezos? Para nosotros, o sea, esto no está dentro de lo raro. La persona tiene que saber que tiene que actuar de acuerdo de una manera sencilla, de una manera práctica. Para nosotros la sencillez y lo práctico es fundamental, no con cosas extrañas, no con cosas raras. Y cada una de las cosas que nosotros, de las acciones que realizamos, a pesar de que para Occidente pueden ser extrañas, todas están basadas en una explicación lo más lógica posible, con un entendimiento posible. También la emuná está dirigida hacia eso, aunque vamos a llegar a lugares o a situaciones en que podemos llegar y decir, hasta aquí puedo entender y de aquí para allá mi limitación no lo permite. El sentido práctico del estudio de la emuná, de las cosas de la Torá, también siempre va orientado a que logremos adquirir la mayor capacidad de comprensión del tema que estamos estudiando, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos. Entonces el Rambam habló de cinco tipos de confusiones que existen. La primera es que piensa que el máximo bien es el jardín del Edén y que su máximo castigo es el infierno. La segunda es que piensan que el máximo bien es llegar a la época mesiánica y estar en esa era donde va a haber una elevación espiritual muy grande y que el Mesías que van a recibir, el Mashiach, va a vivir por siempre y las personas van a vivir por siempre junto a él. También que son errores en la comprensión de cómo va a ser esa época, y que el mayor castigo será no poder llegar a esa época. También tiene confusiones con lo que dice el judaísmo y la Torá, con lo que promulga la Torá, de que va a haber una era mesiánica que estamos esperando, que deseamos. También estuvimos viendo parte de lo que significa cómo va a ser, cómo va la llegada. Ya eso es un tema más amplio de otro shiurim que vamos a ver de disertación más adelante. Pero dice el Rambam, no es el objetivo final. La era mesiánica va a ser una etapa específica, una era que esperamos ver prontamente, ojalá y empiece hoy mismo. No tiene que ser el deseo de todos nosotros de ver la Geulá, de ver la redención. El tercer grupo, dice el Rambam, es aquellos que, y ese es el grupo que estamos estudiando hoy, que piensan que el mayor bien es la resurrección, el Tehiyat Ametín. El Tehiyat Ametín es la resurrección de los muertos. El Rambam en el último de los fundamentos de la emuná, de la fe, lo colocó en el lugar número 13, porque son 13 fundamentos específicos que vamos a estudiar, que el Rambam recopiló en este libro, a través de toda la literatura talmúdica de la Torá oral. Y el 13 avo es la resurrección de los muertos. Para nosotros es un fundamento, es un pilar de la emuná, creer que va a haber una etapa en donde las personas se van a levantar. Dios va a hacer que se levanten esas personas, que nos levantemos, Besrat Hashem, en esa época, en esa era. Y hay un objetivo específico que Dios quiere en esta época de la resurrección de los muertos. El Rambam nos va a explicar más adelante que va a ser una época en que no todos se van a levantar. Dice, esta es una etapa que solamente los justos se van a levantar, sean justos de las naciones, sean justos del pueblo de Israel. Así lo explica el Rambam. Aquí hay otras posiciones, pero aquí estamos estudiando la más básica, la más afín, por decirlo así, la más fácil de entender.
Y dice que va a ser una época simplemente para que el hombre pueda obtener otros niveles de conciencia más profundos hacia ese camino final que es el Olam Haba, el mundo venidero. Entonces, por eso dice el Raman que aquellos que piensan que el máximo bien es la resurrección de los muertos y es levantarse en aquella época y vivir junto a sus familiares de manera feliz, comiendo bien eternamente, y que el mayor castigo entonces es que la gente o los que no adquirieron ese nivel no llegan a levantarse. Entonces dice, ese no es el objetivo final. Raman quiere sacarnos de la confusión de pensar de que este es el máximo bien que podemos recibir. Ya él nos va a explicar por qué después este no es el objetivo final. Entonces, luego, para continuar con estos 5 tipos de grupos de confusiones que hay, no sé, ojalá esperamos que estemos adelantando, ya comprendiendo un poco mejor a veces ideas que se tienen equivocadas. El cuarto grupo, que Rambam quiso descartar como idea definitiva acerca de cómo es el máximo bien. Él dice que el máximo bien se va a alcanzar una época que por el cumplimiento de los preceptos, de las órdenes de Dios en la Torá. Ahora, para aclarar un poco el tema anterior, cuando hablamos dijimos que en el Tejía metido el Rambam dice, los justos se van a levantar. Ya hablamos en otra clase que quién es justo. Aquí también entonces habría que aclarar a todo el mundo quién es justo, quién puede llegar a ese nivel. ¿Ya? Dentro del pueblo de Israel que siguen la Torá, los que hacen la voluntad de Hashem. Dentro de los no judíos están las personas que se conducen de acuerdo a las 7 leyes de Noaj. Una persona no judía que sigue las 7 leyes de Noaj tiene Olam Haba, tiene el mundo venidero. Esto es clave aclarar porque hay todo tipo de conclusiones que dicen y que todo tipo de cosas que van orientadas también a despertar odio contra el pueblo de Israel. Porque hay ideas que promulgan que solamente un pueblo elegido específico es el que tiene salvación. Y escuché muchas partes diciendo, nosotros ahora somos el pueblo elegido y nosotros, porque creemos esto, somos los únicos que tenemos la salvación. No, la gente tiene que saber que inclusive los no judíos que siguen, ahora, esto hay que hacer claridad también, para poder obtener el título, o no el título, sino la posibilidad de que las personas puedan levantarse, puedan tener acceso a ese mundo por venir, se necesita cumplir por lo menos lo más básico. Para los no judíos son las 7 leyes de Noaj. Después vamos a ampliar un poco, ya a pesar de que no es un tema tan difundido. Hoy en día para el pueblo de Israel, para nosotros, en las últimas décadas, ha empezado un movimiento de aclaración, de esclarecimiento sobre estos conceptos, y también ha empezado todo un movimiento acerca de cómo hay que hacer llegar a los no judíos este tipo de conocimiento, este tipo de ideas que es fundamental que los no judíos conozcan. Esto hace parte también del cumplimiento. Nosotros claramente por los hechos que suceden en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad aquí en Israel, con todas las señales que vemos, los simanim que vemos de haber vuelto hace 70 años, las situaciones el desarrollo que hay de la tierra de Israel es una cosa impresionante, como en tan solamente unas décadas después de venir de una masacre, de un holocausto como fue en Europa, y tan solo después de unos años, el desarrollo que hay aquí, el desarrollo que se vive aquí, el ambiente que hay aquí, la sociedad, cómo está, eso es una de las claras señales de que nosotros estamos a puertas de cambios muy grandes a nivel global, a nivel social, a nivel general. Entonces, por eso también viene junto con estas señales parte de o del proceso que hay, de cómo hay que hacer llegar la sabiduría apropiada para inclusive a los no judíos. Los judíos tienen que saber que hay 7 leyes específicas para ellas. Una de ellas no hacer idolatría, no maldecir a Hashem, no robar, no matar. Hay 7 leyes específicas con unas derivaciones. Y una persona que llega a cumplir con estas leyes tiene Olam Haba, tiene mundo venidero. Va a recibir el máximo bien, a pesar de que no es judío. Entonces, si un grupo específico, sea el que tú pertenezcas, o sea que después van a ver este video, qué sé yo, y se conecten, van a tener que saber
que no, si ellos dicen que tienen la verdad y que solamente ellos pueden, entonces, y no cumplen ni tan siquiera con lo más básico que son estas 7 leyes, simplemente hay que alejarse o hay que, si ellos quieren saber, hay que aclararles. Entonces, el Tejiat Ametim no es el máximo bien, no es el objetivo final. El objetivo final, el Rambam nos aclara, nos dice, es llegar al Olam Abba. ¿Cómo es el Olam Abba? Es un tema muy profundo que después vamos a analizar. Hay inclusive sabios dicen que acerca de eso no se puede conjeturar. Si en los niveles o en las etapas que vivimos en este mundo todas tienen que ver con nuestra materialidad, el Bajaba es de otro tipo, hay discusión entre nuestros sabios, pero aquí vamos a seguir una línea específica que es la que nos explica y que es de una manera más sencilla de entender, que es la del Rambam. Besat Hashem, entonces él habla que el tercer grupo es el Tejiat Ametim. El cuarto grupo dice el mayor bien es que a través de la obediencia, de la observancia de los preceptos, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a vivir una época con placeres en este mundo, dice, de reposo físico. Por ejemplo, vamos a tener buena tierra, vamos a tener cosas materiales buenas, pertenencias, vamos a tener longevidad, salud, paz. Ese es el máximo bien hacia el cual nos tenemos que dirigir. Y también va a haber alguien reinando de la casa de Israel. Y por otro lado, dice el máximo o lo peor que puede suceder es que por causa de no obedecer esas leyes, de no obedecer esos mandatos, esos preceptos, entonces viene la guerra, viene el exilio, viene como lo que nos sucede hoy en día. Todavía el Rambam, cuando escribió ese libro hace 800 años, el exilio era más fuerte todavía. Persecuciones de todo tipo había y no se podía venir a la tierra de Israel. Era muy difícil venir. Se podía venir, pero era muy complicado y no había nada. Aquí, básicamente, hubo muchos siglos que permaneció muy desolada la tierra, desiertos completos. Es muy famosa la historia de un escritor norteamericano, Mark Twain. Él visitó hace unos 200 años esta tierra. Él es un escritor muy famoso. Aquí hay varias obras muy famosas de nivel literario, de la literatura universal. Y él, en una de sus narraciones, dice: visité la tierra de Israel y es impresionante la desolación que hay acá. Todo es un desierto, piedras donde no crece nada. Él hace una descripción muy, muy fuerte acerca de lo que había acá. No hay gente, las ciudades están destruidas. Y esa es básicamente, tan solo hace 150 años más o menos, que él escribió esto. Y es impresionante otra vez. Hace 70 años que regresamos. Este año que pasó completamos 70 años de la fundación del Estado y que otra vez empezamos a retornar y tomamos posesión como nación. Y estamos en el proceso de crear, de construir esta nación. Eso es un símbolo grande de la geula, de la redención. ¿Ya? Entonces, el Rambam nos dice que ese no es el objetivo. Si nosotros hoy en día pensamos que ya que estamos acá y que ahorita tenemos un ejército poderoso, fuertes soldados, Hashem bendiga a nuestros soldados, que son una maravilla aquí. Yo me sorprendo a veces de todas las barbaridades que se escuchan en los noticieros. Yo no veo noticias específicamente, no tengo televisión, pero a veces me comentan, me llegan, aquí a veces en la familia estamos reunidos, dijeron esto, me sorprendo. Y es por causa de la confusión misma que reina a nivel social, a nivel mundial. Por eso les aconsejo, no vean tanto ya los videos de Torah Mitzvot, no vean que ya van a ir subiéndose de a poco. Y vamos a subir todo tipo de videos de Srat Hashem con diferentes situaciones. Vean videos de Torah, estudien un libro. Hay que volver a lo sencillo. La gente a veces se pone a ver noticias y ve los canales de la CNN, del RCN, de lo que sea. Y a veces uno, cuando escucha qué dijeron allí, dice uno, qué tontería, ¿de dónde sacan estas cosas?
¿A qué me refiero a esto, no? Cuando nosotros vemos aquí, inclusive la manera en que actúan los soldados, y cómo son preparados de una manera ética, primeramente, para poder aquí entrar al ejército, y la preparación que les hacen no es como en los diferentes ejércitos que uno puede llegar a conocer. Aquí a los soldados se les prepara de una manera básica, primeramente, de manera ética, moral, para hacer su tarea. Y luego también después entrenamiento físico, todo lo que tiene que ver con el arte de la defensa. Por eso aquí el ejército se llama IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel. No se llama el ejército militar, es las Fuerzas de Defensa. Entonces, si nosotros llegáramos a pensar que el objetivo final es construir una gran nación, que haya reinando una persona del pueblo de Israel y que la mayor bienestar nos va a venir por el cumplimiento de los mandatos de Dios, de seguir la voluntad de Dios, y que este es el máximo bien, dice Rambam, no, ese no es el objetivo final. El Rambam nos va a explicar que este mundo que está hecho de materia, no, en realidad, no puede ser eterno. No hay materia específica que pueda decir que puede estar de manera eterna. ¿Por qué? Porque la materia tiene una tendencia a desintegrarse. Y no así en el nivel espiritual, y esa es parte de lo que vamos a hacer, comprender cómo funciona ese nivel espiritual, comprender cómo está manifestado Dios en ese nivel, comprender ese aspecto que hace parte fundamental de nuestra vida, el espiritual. Entonces el Rambam nos dice que el tercer grupo, el cuarto grupo, perdón, no es el último bien, no es el máximo bien que podemos recibir. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ok, podemos ampliar otros minutos más. Entonces, y el peor de los casos, dice, es que nos toque que vivir en el exilio. Obviamente que nosotros no alcanzamos todavía la totalidad de la Geulá. La Geulá tiene la Geulá o el estado de redención que estamos esperando, que queremos ver. Obviamente que tiene otras condiciones no específicas, a pesar de que lo que vivimos hoy en día es señal indiscutible de que los tiempos están de una manera cambiando vertiginosamente. Cualquiera con 3 dedos de frente puede darse cuenta de que esa atracción, eso es lo que queremos incentivar también aquí, que podamos empezar a darnos cuenta del tiempo en que vivimos, no vivir de una manera en que confusa. Entonces, Baruch Hashem, el Rambam dice, este no es el objetivo final. El objetivo final, el Rambam nos dice, a pesar de que nos lo va a aclarar después, es el Olam Haba, es el mundo por venir. Ya después vamos a ver, ¿qué es el Olam Haba? ¿Cómo tiene que ser el Olam Haba? El quinto grupo, para adelantar, dice, está conformado por mucha gente que fusiona los 4 errores o los 4 ideas equivocadas anteriores que vimos, ¿ya? Ellos tienen una fusión de todos. Este es dice, lo colocó en quinto lugar porque ya vimos que el Rambam empezó por el más bajo, por el nivel más absurdo, por decirlo así, y va ascendiendo en el nivel que se va acercando más a la visión que nos informa la Torah, ¿ya? Y este último grupo piensa que el máximo bien va a ser recibir todas estas otras cosas juntas, el jardín del Edén, la resurrección de los muertos, la era mesiánica, el cumplimiento, la paz y la existencia de una manera pacífica por el cumplimiento de los mandatos. Dice, pero el mayor bien, el más importante, se refiere al mundo por venir. Dice, y encontrarás muy pocos que lo tengan en mente y que piensen o mediten en él, y menos aún que lo consideren como un fundamento básico. Entonces vemos que él nos dice aquí, nos informa. Hay mucha gente que piensa en esta cosa, piensa en esta otra, pero al final no piensan en ese último, en ese, como decir, es la meta más alta, el top 10 de todas es ese, pero la gente lo deja por fuera, no tienen conocimiento, no tienen idea acerca de esto. Dice el Rambam también, y nos sigue continuando diciendo que tampoco encontraremos quienes se cuestionen sobre el tema, se pregunten unos a otros. Para eso pues hay que venir a Israel. Los invito a que vengan al Bet Midrash, a la Yeshiva,
vengan y de una manera presencial vemos cómo aquí sí se entraña y se pregunta de una manera profunda cómo va a ser ese mundo. El pueblo de Israel siempre se caracterizó por eso, por indagarse constantemente cuál es el objetivo final de su vida. Por eso se desarrollaron todas las herramientas y por eso Dios entregó la Torá al pueblo de Israel también, para poder desarrollarla, entender cómo va a ser el camino, el recorrido en este mundo. La Torá es la luz, es simplemente la lámpara que nos alumbra en este mundo. Así no también en la emuná hay quien la compara, con el descubrimiento de la verdad, hay quien la compara con un relámpago. Parte de lo que queremos hacer quiere ser una especie de relámpago, que cada vez que vea este destello, hay dos posiciones que se pueden tomar cuando vemos un destello, algo que fulgura en el firmamento. Cuando por lo general una persona que va en el campo y ve un trueno, si está de noche, ese trueno da o un relámpago, ese relámpago da una iluminación. Hay dos posiciones acerca de cómo aprovechar esa iluminación. Hay quienes ven el relámpago, se encandilan y no logran ver nada más, sino solamente el relámpago. Hay quienes ponen atención, no se centran solamente en el relámpago, sino en el destello de luz y pueden entonces dar orientación acerca del camino por donde van. Entonces hay dos posiciones. Hay quienes se encandilan y no pueden lograr ver más allá, o a pesar de que vieron simplemente el destello de esto, no les da para más. Pero hay otras personas que se concentran en ver qué hay o cómo se iluminó el camino y siguen el sendero porque ahora esa luz me mostró. Entonces eso hace parte también de cómo nosotros la emuná integra, de que no sea simplemente algo que destella, ¿sí? Que nos encandila, sino que también nos ilumina, nos muestra el camino. Entonces, el quinto grupo, como quien dice, acondiciona este tipo 5 de ideas, cuatro tipos de ideas, ¿no? Y por lo general, dice, el grosor de la gente no se pregunta sobre esto. También nos continúa diciéndonos que así también otra vez que son muy pocos los que sepan diferenciar entre medios para alcanzar el objetivo y el objetivo en sí, que son dos cosas distintas. Una cosa es ya el Olam Haba en sí, la idea de yo recibir el bien que Dios quiere que yo reciba al máximo, y el camino a recorrer. Son dos tipos de cosas distintas que tenemos que aclarar. Ya, Bezrat Hashem, por eso estamos aquí estudiando, para entender cuál es cada cosa en su lugar, para poner cada cosa en su respectiva lugar de cómo debe estar. Entonces, dice, en cambio, ¿qué es lo que se cuestionan, tanto el vulgo como los entendidos? Los interrogantes que se plantean son, ¿cómo revivirán los muertos, vestidos o desnudos? ¿Revivirán con las vestimentas de adorno, tal como fueron enterrados, o solo con la mortaja que cubre el difunto? O preguntas tales, dice, como en la época mesiánica el rico y el pobre, el fuerte y el débil serán iguales, y otras muchas preguntas por el estilo, que en realidad, dice, no hacen al tema, sino que son detalles de lo que alejan a veces a la persona de lo principal. Bezrat Hashem, después vamos en la próxima clase a profundizar un poco y a continuar después en la explicación de esta senda que nos dejó el Rambam. Y para hacer un pequeño paréntesis acerca también cómo ejercitar, cómo empezar de manera práctica a ejercitar el tema de la emuná. Entonces tenemos que también ubicarnos en el tiempo específico que estamos pasando estos días. Está terminando el mes de Av para nosotros en Israel. Los meses son diferentes. Ya sabemos que los meses son lunares. Nosotros tenemos meses lunares. El año nuestro es un año lunar que se rige por el movimiento de la luna. Los ciclos lunares alrededor de la Tierra, que son ciclos de 29 días, con unas horas específicas, no como el año lunar, el año solar. Básicamente combina ambos, ¿no? Pero los simanín se van dando por el ciclo lunar. Las señales o
la demarcación del tiempo se va dando por el ciclo lunar y después hay otro tipo de ajuste que se hace que también incluye el año solar con respecto a las estaciones. Pero el mes que está terminando para nosotros, que en Occidente están a mitad o a principios, que es el mes de agosto, para nosotros es la finalización del mes de Av. El próximo viernes de Strat Hashem, en la noche, que ya es Shabbat, va a iniciar Rosh Chodesh Elul. Estamos ya muy cerca a terminar este año. Estamos a un mes de Rosh Hashanah, que es año nuevo para nosotros. En el pueblo de Israel, el año el inicio del año empieza en el mes de Tisri, que es el mes que sigue luego de Elul. Empieza con Rosh Hashanah. Ya tenemos un tratado que se llama Tratado de Rosh Hashanah. Ahí nos especifican nuestros sabios. Hay 4 cabezas de años, hay 4 inicios de años para 4 tipos diferentes de temas. El inicio de los años se da en Rosh Hashanah y estamos en el último mes de Elul. ¿Qué pasa en Elul? Así como nosotros en la naturaleza vemos que hay señales que nos marcan la pauta para empezar cierto tipo de actividades, por ejemplo, como en la agricultura utiliza mucho las señales de la luna para saber qué días se tiene que sembrar, qué días es bueno cosechar. Lo mismo las mareas también. En los lugares portuarios que viven al lado del mar, utilizan también las señales de las mareas, cuando suben, cuando bajan, para poder realizar sus operaciones marítimas. Entonces, así como en la naturaleza tenemos señales acerca de cómo nosotros en algún momento nos es propicio realizar o dejar de hacer un tipo de actividad específica, también en el pueblo de Israel nos es dejado y nos es enseñado por tradición que hay ciertos tiempos donde es más propicio cierto tipo de actividad para nosotros acercarnos a Dios. Eso sucede en el mes de Elul. Cuando terminamos el mes que está terminando, que ahorita que es un mes que hasta mediados de Av, junto con parte del mes de Tamuz, que fue el anterior, vivimos un tiempo de mucho rigor, un tiempo que para nosotros en la tradición del pueblo de Israel, en nuestras costumbres, es un tiempo de luto por causa de los sucesos que ocurrieron hace tiempo, hace ya varios milenios, con la destrucción de los templos y otras cosas que sucedieron. Entonces demarcan un tiempo de mucho rigor para nosotros, de mucho análisis, de inclusive tenemos señales de luto, ayunamos en ciertos días. Entonces, ya pasado ese tiempo, entramos en un tiempo en donde ya viene cierta época de consuelo, viene una época en donde nos vamos preparando para finalizar el resto del año y para llegar al día de Rosh Hashanah, que es un día específico. Rosh Hashanah es un día, preguntan nuestros sabios, ¿cuál es el día más temible del año? ¿Cuál es la fecha más temible, el día más de más temor que debería despertar en cada uno de nosotros? Ese día, algunos piensan que es Yom Kippur, es día de ayuno, ¿no? Es al contrario. Yom Kippur es un día inclusive de alegría, es un día, a pesar de que ayunamos, hay restricciones, es un día de tranquilidad, de paz. La mayor día nos pasamos rezando, pero el día de más temor es Rosh Hashanah. En los últimos 30 días que van a seguir y que continúan de aquí hasta Rosh Hashanah, está el mes de Elul. El mes de Elul es un mes en el cual nuestros sabios nos explicaron que así como un rey que vive en su castillo, en su palacio, hay todo tipo de protocolos para entrevistarse con él. Una persona que va a visitar a un dignatario, a un rey, tiene que pasar primero por el portero, por el secretario, por el asesor, por el ministro, y al final tal vez le den una cita para verse con él, para que se pueda entrevistar con él. ¿Qué pasa en el mes de Elul? El Rey de Reyes, Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, no está en su palacio. Él sale al campo. Él sale a visitar a su pueblo. Es un tiempo específico de cercanía. Es un tiempo específico en donde la persona con un pequeño esfuerzo puede alcanzar niveles muy grandes
de acercamiento espiritual, de crecimiento espiritual. Eso es Elul, también es los 30 días en cómo nosotros sellamos la finalización del año. Es clave que nosotros cerremos el año, vea bien, porque eso también de pronto a los que no conocen el tema, es algo muy, muy profundo. El día que se avecina, que es Rosh Hashanah, es el día en que todos los seres, Hashem juzga a toda su creación. Todos los seres pasan, judíos, no judíos, todos, absolutamente todos pasan delante de Hashem y son juzgados. Por eso se llama el Yom Adin. Dice, el día del temor. ¿Quién quiere comparecer delante de un juicio? Por eso también entonces estos últimos 30 días Hashem concedió que que Él está directamente supervisando, está más cerca para nosotros tener acceso a Él. Y con nuestras acciones, entonces, también lograr ganar méritos para acercarnos a ese día de juicio. Y por eso mismo, entonces, es un tiempo propicio en el cual para nosotros en el pueblo de Israel, aumentamos en cierto tipo de actividades, por ejemplo, como el rezo. Hay costumbres específicas, por ejemplo, de aumentar un rezo adicional en el día, que es conocido, por ejemplo, como Selijot, para los que siguen la tradición sefaradí. Hay otras tradiciones que empiezan luego de Rosh Hashanah, durante los 10 días, los Yom HaNoraim, los días temibles hasta Yom Kippur. También el consejo es aumentar en Sedaká, en caridad, en actos buenos, en hacer Shuvah. Shuvah quiere decir en que la persona haga un análisis completo, esté haciendo constantemente un análisis y retorne las malas acciones. Entonces, es un mes específico. Elul explican nuestros sabios que es un acrónimo de 4 letras, Aleph, Lamed, Vav y Lamed. Hay un pasuk en el libro de Shir Hashirim, en el libro de Cantar de los Cantares, escrito por el rey Shlomo, que dice, Ani le dodi, bedodi li. Ani le dodi, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Las 4 iniciales de las palabras que contienen este verso hacen alusión a cada una de las letras que componen el mes de Elul. Y aquí viene, mis queridos amigos, un secreto de cómo nosotros logramos conectarnos y cómo nosotros aplicamos este tema de la emuná en nuestra vida. Dice el verso, Ani le dodi, o sea, yo soy para mi amado. Hay toda una discusión acerca de cómo usted tiene que empezar a conocer esto de la emuná, cómo empezamos a cambiar esto en nuestras vidas, cómo esto empieza a cambiar mi vida, mi actitud, mis reacciones, mi vida familiar, mi vida laboral, cómo yo participo con mi prójimo. Esto tiene que ir orientado hacia todo esto, cambiar profundamente la visión de nuestra vida, de cómo nosotros nos conducimos. Entonces resulta que dice, Ani le dodi bedodi li, que Hashem, dice el pueblo de Israel, inicia la relación, que Él se acerque y nosotros vamos a acercarnos. Dice, hay otro verso que dice, no benashuva, dice, y retornen y yo retornaré a ustedes. Entonces, ¿quién tiene que iniciar la relación? ¿Quién tiene que comenzar ese acercamiento? Obviamente que si el acercamiento, y esto lo podemos comparar a una relación entre esposo y esposa. El Shir Hashirim es el relato romántico de una relación entre esposo y esposa. Ellos ahí están, dice, Rabbi Akiva dijo que toda la Torah es Kodesh, santa, pero el Shir Hashirim es el Kodesh, Kodesh a Kodashim, lo santo entre los santos. Hay misterios muy profundos en el Shir Hashirim. Y allí está el relato amoroso de descripción entre un hombre y una mujer. Entonces, dice, hay una manera en que esa relación alcanza el mayor nivel de placer. Uno es cuando el esposo se acerca a la esposa, hay un nivel de placer, claro que sí, pero hay un nivel más grande, profundo, que es el de la esposa cuando se acerca y ella inicia el acercamiento con su esposo. Hay un nivel más grande de placer, explican nuestros sabios. Es cuando la esposa, así como también el pueblo de Israel, que es comparado a la esposa también, cuando, y los seres humanos, que asumimos la parte, por decirlo así, femenina, iniciamos esa relación, ese acercamiento, y por eso el verso dice, Ani le dodi, yo soy para mi amado. No dice primero que mi amado es para mí, sino que yo primero soy para mi amado, y luego dice, bedodi li, y mi amado es para mí. Significa que lo que Hashem quiere es que nosotros iniciemos esa relación, ese acercamiento. ¿Cómo? No de una manera fantástica, no de una manera pomposa.
inclusive con un comportamiento sencillo, básico. Yo les voy a incentivar a hacer un ejercicio básico, a pesar del nivel que se encuentre. Simplemente cuando la persona dirige una palabra sencilla a Dios, quiero que me ayudes, o quiero saber, Hashem, a pesar de que pueda que no lo diga con emuná, con fe, pero cuando la persona empieza a ejercitar esta acción sencilla, simplemente el desencadenamiento y el movimiento a nivel espiritual es trascendental. Y no solamente en este mundo se ve, sino que obviamente que más, cuanto más y más a nivel espiritual. Entonces, esta época es época específica, con fuerza específica adicional, fuerza espiritual adicional, y de cómo eso también, utilizándolo de manera apropiada, podemos entonces ir creciendo más en el acercamiento a Dios, en el poder preparar estos recipientes que Dios nos dio, estos klim, como decimos en hebreo, prepararnos adecuadamente para poder hacernos merecedores y para poder ser receptores de ese bien que Dios quiere entregarnos constantemente, diariamente. Vamos a continuar el próximo lunes, con el favor de Dios, en los horarios que ya hemos emitido en el grupo, las personas que están en el grupo del WhatsApp, y también por los otros canales de información. También vamos a estar publicando los horarios. Quiero también, para cerrar el shiur, que el próximo lunes, en la clase del lunes en vivo, vamos a hacer el sorteo del libro, en el cual quedaron anotados todas las personas que estuvieron asistiendo las últimas semanas a las clases. Así que vamos a hacerlo en vivo, el sorteo, y la persona que ya dijimos, el libro lo donó la fundación, y se va a enviar hasta el lugar de residencia de la persona que salga favorecida en el sorteo. Besrat Hashem, que Hashem siga bendiciendo sus vidas con mucha emuná, con mucha fuerza, con mucha alegría. Recuerden que vamos a empezar el mes de Elul. Es un mes propicio para ejercitar nuestra relación con Dios, y que va a traer, por supuesto, mejoramiento en nuestras vidas. Y bueno, deseándoles que tengan un resto de semana con mucha bendición, con muchos éxitos, mucha emuná, mucho apego a Dios. Después, en las clases siguientes, vamos a ver cómo este apego cambia literalmente la vida de la persona. Un abrazo grande, fuerte, y nos vemos entonces en las emisiones el lunes próximo, Besrat Hashem, en vivo. Shalom, shalom.